Allí estaba él. Un hombre de carne y hueso, pero también algo más. Frente a mis ojos aparecía la imagen de un Cristo destrozado, flagelado de pies a cabeza, elevado sobre la cruz como si el tiempo se hubiera detenido en aquel instante sagrado. Y entonces comprendí algo que me estremeció el alma: la pasión de Cristo no fue simplemente una película. Fue una puerta. Una puerta abierta hacia un misterio que muchos prefieren no mirar. Durante décadas he investigado fenómenos que desafían la razón humana. He escuchado testimonios imposibles, he seguido huellas que no deberían existir, he visto cómo la realidad se resquebraja cuando lo invisible decide manifestarse. Pero nada me preparó para lo que Mel Gibson me confió aquella tarde. Su voz no era la de una estrella de Hollywood. Era la voz de un hombre marcado. Un hombre que había tocado algo sagrado. Un hombre que, al intentar representar el sufrimiento de Jesucristo, terminó enfrentándose a fuerzas que él mismo no sabía explicar. Me habló de accidentes imposibles. De tormentas que aparecían de la nada. De cámaras que fallaban justo en las escenas más espirituales. De personas que oraban, y entonces, misteriosamente, todo volvía a funcionar. Me habló del rayo que cayó sobre Jim Caviezel mientras estaba en la cruz. Sí, sobre el actor que interpretaba a Jesús. Un rayo. En pleno rodaje. Y sobrevivió. ¿Casualidad? Tal vez. Pero cuando las casualidades se acumulan una tras otra, cuando los testimonios coinciden, cuando los hombres más escépticos comienzan a rezar en silencio, uno debe hacerse una pregunta. ¿Y si aquello no fue solo cine? ¿Y si aquel rodaje se convirtió en un campo de batalla espiritual? Mel Gibson me confesó que no eligió hacer esa película por ambición, ni por dinero, ni por fama. La hizo porque sintió un llamado. Un llamado nacido en la oscuridad de su propia vida, cuando se encontraba hundido, perdido, al borde del abismo. Y allí, en medio de su dolor, cayó de rodillas y pidió ayuda a Dios. No fue una oración perfecta. No fue una oración bonita. Fue el grito desesperado de un alma rota. Y de ese grito nació la pasión de Cristo. Desde ese momento, según me contó, todo cambió. Hollywood le dio la espalda. Los estudios rechazaron la idea. Una película sobre la muerte brutal de Jesús, hablada en arameo y latín, sin concesiones, sin suavizar el dolor, sin convertir la fe en espectáculo comercial. Le dijeron que estaba loco. Le dijeron que destruiría su carrera. Pero Gibson no retrocedió. Porque ya no sentía que estuviera haciendo una película. Sentía que estaba obedeciendo una misión. Y cuando un hombre toca una misión que viene de lo alto, también despierta aquello que habita en las sombras. Durante el rodaje, el ambiente empezó a cambiar. Los técnicos lo notaban. Los actores lo sentían. Había una presencia. No necesariamente amenazante, pero sí poderosa. Como si el lugar estuviera siendo observado. Como si cada escena no estuviera siendo filmada solamente por cámaras humanas, sino contemplada desde otra dimensión de la realidad. Jim Caviezel sufrió heridas reales. El látigo lo alcanzó. El hombro se le dislocó. El cuerpo padeció. Y, sin embargo, continuó. Porque, según Gibson, Jim entendía que aquello no era una actuación cualquiera. Era una mínima participación en el misterio del sufrimiento de Cristo. Una sombra lejana de la pasión verdadera. Y entonces comenzaron las señales. Tormentas repentinas. Rayos inexplicables. Luces que se apagaban. Cámaras que dejaban de funcionar. Figuras que algunos decían haber visto en el set. Presencias vestidas de blanco. Sombras que lloraban. Cánticos que parecían surgir de un lugar vacío. Algunos lo llamarán sugestión. Otros lo llamarán cansancio. Otros dirán que fue miedo colectivo. Pero quienes estuvieron allí no hablan como quienes inventan una historia. Hablan como quienes han visto algo que no pueden olvidar. Y eso, créanme, se reconoce. Hay una diferencia entre el mentiroso y el testigo. El mentiroso adorna. El testigo tiembla. Mel Gibson temblaba al recordarlo. Me dijo que, en una ocasión,
estando solo en el decorado del Gólgota, sintió una mano sobre su hombro. Se giró. No había nadie. Pero la sensación era real. Tan real como el dolor. Tan real como la fe. Tan real como el miedo que se siente cuando uno comprende que no está solo en el universo. Y entonces oyó, no con los oídos, sino en el interior de su conciencia, una certeza. Debía continuar. La película debía terminarse. Porque aquello no era solo una representación. Era un testimonio. Cuando la pasión de Cristo llegó a los cines, millones de personas fueron sacudidas. Algunos lloraron. Otros se convirtieron. Otros regresaron a Dios después de años de distancia. Hubo personas que escribieron a Gibson diciendo que la película les había salvado la vida, que les había devuelto la fe, que les había dado fuerzas para abandonar adicciones, reconciliarse con sus familias o encontrar sentido en medio de la desesperación. Y entonces surge la gran pregunta. ¿Qué ocurrió realmente durante aquel rodaje? ¿Fue intervención divina? ¿Fue una batalla invisible? ¿Fue la manifestación de fuerzas espirituales que normalmente permanecen ocultas? ¿O fue simplemente la mente humana enfrentada al relato más poderoso de la historia? No tengo todas las respuestas. Y quizá esa sea precisamente la clave. Porque algunos misterios no se entregan por completo. Algunos misterios no existen para ser resueltos, sino para recordarnos que la realidad es mucho más grande de lo que creemos. Mel Gibson me dijo algo que aún resuena en mi memoria. Cuando uno toca lo sagrado, debe estar preparado para que lo sagrado responda. Y quizá eso fue lo que ocurrió. Quizá la pasión de Cristo no fue solamente una película. Quizá fue una llamada. Una herida abierta en el corazón del mundo moderno. Una señal para una humanidad dormida. Una invitación a mirar de nuevo hacia la cruz. Porque en la cruz no solo está el dolor. Está el misterio. Está la redención. Está la prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, Dios sigue hablando. Y tal vez, solo tal vez, lo que ocurrió en aquel rodaje no pueda explicarse porque no pertenece del todo a este mundo. Quizá pertenece a ese territorio invisible donde la fe, el miedo, la luz y las sombras se encuentran. Ese territorio que J. Benítez siempre ha perseguido. Ese lugar donde la pregunta sigue viva. Donde la razón se arrodilla. Donde el misterio permanece. Y donde, hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar del todo lo que sucedió. Tal vez porque no debía ser explicado. Tal vez porque debía ser creído.